Buenos días a todos. Espero que hayan llegado muy bien. La verdad que para nosotros es un gusto estar acá compartiendo con ustedes en Monterrey. Para nosotros estamos 100% dedicados al crecimiento de Zeppelin en México y esta zona, la zona norte de México, es muy importante para nosotros desde varios puntos de vista. Así que primero un agrado poder compartir con ustedes hoy. La verdad que este es un evento de Zeppelin Insights en el cual queremos compartir varias cosas con ustedes. Algunas quizás las han visto, pero queremos que vean cada uno de los detalles, puedan preguntar y puedan realmente ver las maravillas y los servicios que estamos construyendo en Zeppelin, porque no solamente queremos revolucionar las finanzas para empresas, hacer más inteligente la gestión de cada negocio y poder realmente llevar los servicios financieros de las compañías a siguiente nivel, sino que realmente poder ayudar y potenciar México y esta zona en particular. Las oportunidades macroeconómicas que tiene el norte de México es impresionante, no solamente por tendencias como el nearshoring, sino que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que dejan a México en un lugar muy privilegiado para poder capturar el valor. Las empresas, principalmente en esta zona, tienen una oportunidad y un potencial enorme y nosotros estamos aquí justamente para apoyar a muchas de estas empresas. Entonces, les doy la bienvenida a este Zeppelin Insights, porque la verdad que se viene muy bueno y vamos a estar todo el día hoy compartiendo, visitando clientes, teniendo eventos, así que un gusto que estén con nosotros. Esta es la agenda de hoy, entonces la dejo para que la revisen, pero básicamente partimos ahora. Tenemos a una invitada especial que vamos a presentar en un minuto, la doctora Muna Bufarini. Después algunas preguntas, después la presentación del nuevo producto que lo lidera Daniela Vega. La persona que lidera y construye el producto está acá con nosotros, entonces pueden hacer todas las preguntas y comentarios que tengan, así que encantados. Y después algunas palabras finales de nuestro country manager, Alex Toy. Les voy a hablar un poquito de Zeppelin y dónde estamos hoy y hacia dónde vamos como compañía. Bien. Nuestro ecosistema, que fue pensado justamente para darle acceso y darle superpoderes a las compañías en México, está creciendo. Este ecosistema no solamente tiene servicios financieros, sino que tendrá una serie de herramientas que permitan a las compañías resolver sus dolores. ¿Ya? Nosotros partimos muy enfocados como compañía en automatizar y generar que las transacciones entre compañías sean automáticas. ¿Por dónde partimos? Por las cuentas por cobrar. ¿Por qué partimos por las cuentas por cobrar? Porque muchas veces, muchas empresas, su dolor principal y su activo más importante es la relación con clientes. ¿Cómo realmente van teniendo más relación con clientes? ¿Cómo van vendiendo más? Y eso se traduce en mayores cuentas por cobrar, en gestión de esa relación con sus clientes. Nosotros partimos por ahí y seguimos desarrollando nuevas funcionalidades en cuentas por cobrar. Después seguimos construyendo cosas para cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque una vez que la compañía puede vender, puede cobrar, tiene que poder pagarle a sus proveedores, realmente poder empezar a tener mejor relación con su ecosistema, con sus proveedores y por lo tanto creamos varios productos de cuentas por pagar. Pero esto no queda acá. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos crecido como compañía, ayudando a muchas empresas, más de 40.000 empresas, a poder administrar, a poder anticipar sus cuentas por pagar, a poder pagar sus cuentas por pagar, realmente nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que los clientes nos decían, dado que tú me ayudas con mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar, realmente ayúdanos con otras cosas. Y empezamos a escuchar a nuestros clientes y nos dimos cuenta que había dos cosas muy importantes. Uno, que el manejo del dinero, tener una cuenta intuitiva para los clientes era algo muy relevante. ¿Por qué? Porque no solamente conectaba al mundo de la relación con clientes y proveedores, sino que realmente permitía que cada uno de los clientes pudiera realmente entender dónde estaba su dinero y realmente poder potenciar su negocio al siguiente nivel. Y por otro lado, desarrollamos varias cosas para tener mejores decisiones. Uno de esos productos es Data, que permite a las compañías realmente tener granularidad de su negocio, realmente al nivel de poder entender realmente cuál es la relación con sus clientes, con cada uno específicamente, con cada uno de sus proveedores, y que acá les vamos a contar un poco, Dani va a hablar específicamente de eso. Entonces, cada una de estas cosas
va generando no solamente un ecosistema para nuestros clientes, sino que les va dando inteligencia en base a su información. Y esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que muchas empresas en su información tienen muchas de las respuestas que necesitan para hacer crecer su negocio, para realmente ser más eficientes, para realmente tener más relaciones con más clientes, más relaciones, mejores márgenes, poder crecer su negocio. Y eso si lo sumamos hoy día a la oportunidad que tiene México, que tiene específicamente la zona norte de México, aquí en Monterrey, de poder realmente llevar las empresas al siguiente nivel, Zeppelin es realmente la tecnología financiera para el éxito de tu negocio. ¿Cómo lo hacemos? Y acá les voy a contar un poco realmente por qué nosotros podemos entregarle un servicio para cada compañía que permita realmente a los superiores y que sea customizado para cada uno. Entonces, si pueden ver, nosotros dijimos, vamos a crecer nuestro ecosistema. ¿Por qué no solamente lo podemos crecer, sino podemos entregarle el mejor servicio a cada cliente? Porque hemos construido una red de compañías y entendemos a cada una de estas compañías. Estas más de 40.000 compañías le compran y le venden a más de 2 millones de empresas. Entonces realmente se genera una red de compañías y entendemos cada relación. Esa relación que entendemos para cada compañía nos permite no solamente ayudarle y darle mejores servicios financieros a cada compañía, sino que nos permite realmente entender y darle valor a cada una de esas relaciones. Y es muy importante, ¿por qué? Porque cada relación que tiene cada compañía con su ecosistema, con cada uno de sus clientes y cada uno de sus proveedores, ha sido una relación que han forjado, han desarrollado, han construido durante varios años. Entonces nosotros queremos potenciar esas relaciones y realmente llevarlo al siguiente nivel. Y esto es lo que hemos construido. Hemos construido no solamente una red de empresas, sino que también modelos, insights, información que permita a las compañías realmente aprovechar esta red. Y cada empresa puede aprovechar el servicio. Y por último, una de las cosas que creo más relevantes es cuál ha sido el impacto que hemos tenido en nuestros clientes. Esto tiene varias dimensiones, pero una de las más importantes es realmente cómo las compañías generan más valor, cómo las compañías realmente pueden generar más valor en su negocio, cómo realmente pueden entender mejor su negocio para poder no solamente vender más, sino realmente generar más valor. Entonces, ¿qué nos pasa? Más del 95% de nuestros clientes son promotores. ¿Qué significa? Que siempre recomiendan hacer, siempre están pensando en cómo más empresas de su ecosistema trabajan con Zeppelin. Algunas cosas que son relevantes acá y que creo que es importante compartir con ustedes. No solamente con los productos financieros que tenemos, sino con el uso de nuestra plataforma. Más del 50% de nuestros clientes, el hecho de usar nuestros productos, en general, paga menos intereses, no solamente por el hecho de usar nuestros productos que son más eficientes, sino que el interés no compone con nuestros productos. Realmente el factoraje es un descuento de un flujo futuro, no compone como un crédito simple y por lo tanto pueden tener mejores gastos financieros y por lo tanto, además de poder tener caja y poder tener liquidez para hacer las compras en el momento correcto, poder realmente pagar a sus proveedores en tiempo, realmente han incrementado sus ingresos. Por otro lado, con todas las herramientas que tenemos y realmente las herramientas que estamos construyendo, esto no para hoy día. Zeppelin construye todos los días nuevas cosas y mejora sus herramientas. Y hoy día, más del 58% de nuestros clientes nos dicen que han mejorado la forma en cómo gestionar sus finanzas. Esto no tiene que ver solamente con poder alguna vez anticipar una cuenta por cobrar y hacer la limpia para poder pagar, sino tiene que ver con cómo realmente Zeppelin va ayudando y se va metiendo en los procesos de negocio para que estos clientes realmente puedan llegar al siguiente nivel. Y por último, dado que podemos ayudarlos, hay herramientas y son fáciles, son intuitivas, son simples para los clientes, más del 59% de los clientes no solamente ha podido hacer otros dos, sino que ha incrementado su capacidad de llegar a sus metas. ¿Qué significa eso? Al tener liquidez, al realmente poder tomar decisiones muy rápido, pueden realmente llegar a sus metas de crecimiento, de poder comprometerse con sus clientes y realmente llegar al siguiente nivel. Entonces, acá en Zeppelin realmente estamos comprometidos con el futuro de nuestros clientes y queremos que cada uno de ustedes no solamente se lleve una película de lo que estamos construyendo al futuro, sino que también puedan realmente entender lo que estamos construyendo y poder ser parte de este ecosistema. Estamos muy emocionados de tenerlos acá, así que muchas gracias por venir. Y cualquier duda, por favor, no duden en preguntarnos porque es muy importante para nosotros que realmente ustedes sean parte de nuestro ecosistema.
Ahora voy a presentar a la doctora Muna. La doctora tiene una vasta experiencia en prácticas para prevenir fraude y la verdad que voy a contar un poco de su experiencia porque me parece que es fenomenal. La doctora Muna posee certificaciones internacionales como entrevistadora forense, especialista en anticorrupción, con más de 2 décadas de experiencia dedicadas a analizar investigaciones internas por temas de acoso, deshonestidad, fraude y falta de política de integridad. Es consultora en temas relacionados al bienestar emocional de la organización y ética de la responsabilidad. Colabora estrechamente con empresas y organizaciones privadas, equipos legales y en proyectos de US Agency for International Development mediante capacitación de auditoría forense, metodología de la investigación, ética y cumplimiento, investigaciones por acoso, entrevistas forenses y líneas de acompañamiento, coaching y asesoría especializada en empresas globales. Les presento a Muna. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al CIO. Me va a tocar en este espacio y les pido a los de logística, si me pueden decir 10 minutos antes de que me toque acabar mi charla, para no irme más allá del tiempo porque no soy reloj. Bueno, algo muy importante que he realizado en mi vida es hacer investigaciones históricamente. Llevo más de 25 años, casi 30 haciendo investigaciones. Me ha tocado revelar redes de corrupción, redes fraudulentas en las organizaciones. Y como bien comunicación, pues hoy día me dedico en la vida privada a apoyarlas en este marco de cuestiones de por qué suceden los fraudes, cómo se pueden prevenir, qué debemos saber nosotros en el contexto de nuestras organizaciones y hacia dónde está caminando el mundo en cuanto a las tendencias de la prevención y detección de fraude y corrupción. En este contexto hay cuestiones muy importantes que yo les invito también. Hay un reporte internacional, reporte de las naciones. Yo represento en México la Association of Certified Fraud Examiners, capítulo México, que es una asociación donde nos dedicamos a difundir las mejores prácticas en cuanto a estos temas, y hay pues estadísticas que se publican cada 2 años y son muy relevantes porque nos permiten entender no solamente el perfil de quienes perpetran estos hechos, sino cómo el mundo que está hoy caminando en esta complejidad. También en el lado oscuro tenemos que los delincuentes han ampliado sus modos operandi, sus esquemas fraudulentos. Yo, cada ocasión que estoy haciendo alguna investigación, de manera inmediata, aunque no me lo crean, voy observando cómo modificaron sus conductas, obviamente de una manera intencional. ¿Para qué? Para poder cometer estos hechos. Y entonces, en lo que estamos nosotros apenas viendo cuál va a ser el tema, cómo voy a mejorar mis métodos preventivos y disuasivos, ellos ya defraudaron a decenas, centenas de empresas. El porcentaje de las empresas a nivel global en una encuesta que se hizo sobre los que hacemos investigación de fraude, que somos Certified Fraud Examiners, implica que el 43% de las empresas que tuvieron fraude, hablamos de esta complejidad de operaciones, no contaban con sistemas de control preventivos actualizados que estén basados en data analytics, en inteligencia artificial. Y eso permite, por supuesto, un primer blindaje. Pero cuando hablamos de que se abre el espacio para estas conductas delincuenciales, significa que los controles que han estado tradicionalmente, que tienen que ver con la auditoría interna, con management, con una mayor supervisión, con la línea de denuncia, pues ya son menores en cuanto a su eficacia. ¿Por qué? Porque en lo tradicional
se quedó rezagado cuando ya hay otros métodos y otras circunstancias que han aprovechado los perpetradores. ¿Qué se ha descubierto en estos desafíos para gestionar los riesgos? Bueno, primero, que todas las empresas que han sufrido fraude, que han negado reiteradamente que les hubiera sucedido antes, ni siquiera lo sabía. Yo les digo, ¿y cómo sabías que no te ha sucedido si nunca lo has descubierto? O sea, ¿cómo podríamos afirmar algo cuando la verdad no es absoluta en esta vida y en este universo? Tenemos verdades que son relativas con relación a lo que sabemos. ¿Qué se supone que tendrían que haber hecho? Que ese verbo de tendrían y hubiera ya no existe en nuestra vida cuando ya nos pegaron. Bueno, tendríamos que haber estado a la altura de las circunstancias y actualizarnos. Pero ¿qué sucede? Bueno, que la mayor parte de las empresas menores no tienen esta creencia y se quedan con el mito de que a mí no me va a pasar. El mito de que a mí no me va a pasar es más falso que un testigo. Porque todos, yo creo que aquí casi todos, creo que todos hemos sido víctimas de un fraude o de un intento de fraude en cualquier circunstancia. Y pensar que no nos va a pasar significa que tenemos los brazos caídos y no estamos atentos a cuáles son los desafíos y cómo podemos nosotros aminorar este impacto del fraude. Pero para esto tendríamos un poquito que entender cómo son los defraudadores, cómo operan. Parte importante también hoy día, y fíjense, a partir de la pandemia, que para nosotros pareciera lejana, pero para mí sigue vigente en todos los casos que veo, el trabajo a distancia se volvió importante, imprescindible. Pero ese trabajo a distancia también abrió el espacio para el uso de la nube, de los documentos electrónicos, de muchas situaciones que hoy día han sido las puertas de la delincuencia. Y cuando digo delincuencia, no se imaginen a los que están vinculados al narcotráfico, no. Imagínense a delincuentes de cuello blanco, vestidos, bien vestidos como ustedes, como todos nosotros, pero no se queden bien unos con otros y vayan a empezar a sospechar unos de otros. Son personas que no nos imaginamos que son tan encantadoras, son mitómanas, tienen rasgos narcisistas, por supuesto, y que van decididos con la intención de cometer el fraude. ¿Qué han hecho? Bueno, pues falsifican documentos, crean todo un entorno o un ecosistema, tomando la palabra inicial, en la cual la oportunidad se vuelve primordial para que puedan cometer sus actos irregulares. Y la oportunidad la tienen las organizaciones cuando no tienen los sistemas y el blindaje necesario para poder, en su caso, pues reducir esas conductas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues la creación de documentos apócrifos, la falsificación. Hoy día, con estos sistemas, hasta el tema del lado y todo esto que acaban de poner, por cierto, unas regulaciones raras, se pueden fabricar documentos. Y el ojo humano es algo característico y que no podemos negar la condición humana. Implica que tenemos distractores que se hacen microsegundos. Y si estamos delegando en personas que lleven a cabo revisiones de documentos, de papeles, en fin, y luego con estas cuestiones también de que los empleados a veces duran una semana, un mes y hay una gran rotación, pues tenemos una gran fallibilidad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que se abre la puerta a que haya este tipo de acciones. La oportunidad, la justificación o racionalización que los delincuentes, los perpetradores, internalizan para cometer estos actos, pues permite que esto suceda. Y si a esto mismo le damos un motivo, que sería el triángulo del fraude, pues tenemos el motivo, una apropiación indebida de recursos. Nadie comete un fraude únicamente por diversión. Quieren tener un recurso que no les pertenece, disfrutan el engaño hacia las organizaciones, les generan un quebranto terrible y estas no se regulan. Y entonces, ¿qué tendríamos nosotros que entender y cómo actuar en estos casos en
lo que vemos como los comportamientos inusuales. Les decía yo que a partir de la oportunidad y la vertiginosidad de las operaciones, lo que vemos en el reporte de las Naciones es que las empresas que han sufrido estos daños decidieron implementar, automatizar sus controles, mejorarlos. ¿Cómo podemos nosotros tener información útil, fiable y confiable? Es imposible que un humano solito pueda realizar. Les comparto, por ejemplo, de una investigación que hice en una financiadora de vehículos, de préstamos para vehículos. Su logo, más que logo, su objetivo decía que en 20 minutos autoriza. Díganme ustedes en 20 minutos, sin el uso de un sistema robusto, ¿cómo podemos nosotros detectar si hay un fraude? Bueno, no quiero contarles cuántos tenían ya. ¿Por qué? Porque presentaban documentos no solamente apócrifos, fabricados de a modo, sino que las personas encargadas de la revisión, en 20 minutos es imposible. Bueno, primero no tenían la capacitación adecuada para poder observar un documento con las características y la veracidad que esto corresponde. No detectaron, por ejemplo, que el recibo de teléfono que les presentaron, que también ya es bien raro que haya teléfonos de fijos, no en casa, pero bueno, tenía un domicilio que estaba en otro préstamo, con otra persona distinta, pero el mismo teléfono ya aparecía, y que un domicilio que estaba en México, la Ciudad de México, el Estado de México, en Chalco, tenía que ver con otro documento distinto de otra persona. O sea, todos eran documentos fabricados. Y no detectaron ni siquiera que las credenciales también del INE estaban alteradas. En este contexto, pues muy contentos, decían, no, pues en 20 minutos ya tuvimos o colocamos 3 préstamos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que estas personas estaban vinculadas, por supuesto, con la delincuencia organizada en el tema de los vehículos, que iba más allá de esto, ¿no? El aseguramiento y luego la pérdida y exigir a las aseguradoras los pagos. Y hablamos de vehículos de alta gama. Nadie se puso a revisar realmente los documentos ni con quién conoce a tu cliente. ¿Quién es la persona? O sea, yo digo, a ver, una persona, y perdónenme, no quiero parecer discriminadora, ni estoy en esta situación, pero alguien que vive en un lugar, que sabemos que en México, en la Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con Chalco y demás, son personas de recursos escasos que no tendrían la capacidad de comprar un auto de alta gama, o sea, un auto de 1.200.000 pesos. Pues ya desde entonces a mí me tendría que haber generado pues, una duda razonable. Y entonces tendría que haber preguntado, verificado quién es la persona, por qué llegó, qué hace. Ir hacia el fondo. Ir hacia el fondo significa entender con quién estoy hablando. ¿Por qué estoy hablando con alguien que tiene un interés en un vehículo y en qué lo va a usar? ¿Y cómo lo va a pagar? ¿Y de dónde tiene el recurso para pagarlo? Y esto no es un interrogatorio que yo tendría que hacer como si fuera yo un ministerio público de la vieja guardia, no. Tendría que hacerlo de una manera armoniosa en una entrevista que me permitiera saber si hay un comportamiento inusual. Pero si yo tuviera un sistema, que es la parte que digo, la maravilla de que yo, si alguien busca mi nombre en Google, les va a aparecer lo que hago, lo que digo, porque tiene este sistema donde como un rompecabezas va a integrar información. Yo les digo a los compañeros o a las personas que también les damos capacitación, que lo primero que tenemos que hacer, si no contamos con ellos, por lo menos hacer una investigación en redes. Y las investigaciones en redes nos van a ayudar a entender, a ver si hay una sospecha, si hay un comportamiento inusual. Y un comportamiento inusual es aquel que no hay una relación, ni una coherencia, ni una consistencia. Entender que si les dice pues, que se dedica a, ¿qué les puedo decir? No sé, déjenme darles otro ejemplo. Estos ejemplos que les digo son ciertos, ¿eh? Ninguno es inventado y son documentados. Una persona que llega a un banco
y le dice a la ejecutiva, por cierto, aquí en Monterrey, aquí en Monterrey, que tiene interés en invertir $2 millones y que entonces, ahora imagínense un banco que va a llegar a gente para invertir con ellos $2 millones. Entonces, el ejecutivo muy contento, ¿cómo no? Entonces le dicen nada más que darle la información y era una persona que se veía como un inconveniente, no tenía nada de particular, y también eso no es una bandera roja, podría ser así. Pero entonces, en lugar de preguntarle de dónde platiquen, a qué se dedica, cómo lo piensa, por qué llegó con nosotros, ¿cómo no vamos a ver? Entonces les dicen nada más que para que yo los pueda intervenir por ustedes, sí les quiero decir que necesito que le dé trabajo a mi hermana. Entonces, dice me contrataron para su investigación. Oiga, pero a ver cómo si mi hermana trabaja en León en una zapatería. Fíjense, en León, Guanajuato es una zona geográfica de alta delincuencia extra. Y trabaja en una zapatería y yo quiero que la vengan a trabajar acá y yo con mucho gusto invierto con ustedes mi dinero. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la visión de esta persona, pues dijo, oye, a ver, pero déjame ver porque yo no soy, pues imagínate, es una ejecutiva, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tienes tú para que alguien pueda, no eres el CEO del banco ni eres el consejo de dirección? Pues déjame preguntar porque aquí para que entremos hay un portal, se lo puedo dar y que, no, necesitas ayudarme y diles. Y ella entonces le dije, tú en ese momento tendrías que haber visto un comportamiento inusual, tendrías que haber puesto su nombre para ver quién es que te aparece en el proceso. No lo hizo. Le dijo, no, es que mira, tiene aquí WhatsApp. Y le dije, no, pues, ¿y a qué se dedica? No, pues dice que él, ¿cómo llaman? Transporta artistas. Él es el que los transporta, artistas de alto rango. Entonces yo dije, a ver, alguien con $2 millones tiene a su hermana trabajando en una zapatería. Y yo, la primera, pues yo le pondría una zapatería, ¿no? Lo primero. Pero ya te está dando un comportamiento y que en su caso dije inmediatamente, obviamente cuando hicimos el due diligence, pues apareció que todo eso era falso, que no había nada de esto, pero ya la persona estaba hasta pidiéndole, oye, ¿a qué artistas para ver? Fíjense, para ver si luego me consigues boletos. Ahí está el punto 2. ¿Cómo nos enganchamos y vamos hacia yo digo que hacia el ring, ¿no? O hacia la cancha de los defraudadores? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que aprender a predecir conductas deshonestas? Primero, conocer a la persona a partir de lo que viene. Pero hay cosas que no están en la mano de uno. Y estas cuestiones bien se establece que tiene que, pues, el privilegio de las mejores prácticas es hacer el uso de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de estos controles o de conocer a las personas, hablamos de la exhaustividad. Exhaustividad es algo muy importante que aunque nosotros tengamos la intención y tengamos las ganas de hacerlo, no vamos a poder hacer, porque los delincuentes presentan documentos falsos, dan información distinta, manejan redes en donde las identificaciones son no solamente consistentes con otros datos, sino que podríamos nosotros, a través de un análisis predictivo, entender cómo suceden los hechos. A mí me tocó hacer la investigación de lo que en México se conoce como estafa maestra, en lo cual una red de vínculos en distintos temas vinculados a proveedores, vinculados a fabricación de actas registrales, propiedades, empresas, representantes legales, y nosotros empezamos en 2013, donde todavía conocíamos lo que es todo lo que viene de softwares para predicción de conductas, pero en la institución en la que yo laboraba no se tenía, ¿no? Lo hacíamos manualmente. Y eso hacerlo manualmente nos quitaba no solamente horas y días y meses, sino que de haber estado en estos últimos años en estos temas, hubiéramos podido saber
con quién tienen negocios, con quién aparecen, si tienen notas inusuales, si vienen en alguna lista de las listas que hoy, inclusive la de OFAC, están con problemas civiles, con problemas legales, o se encuentran en temas que nos podrían haber dado banderas rojas. Las banderas rojas son esos hechos que son irregulares, señales que nos permiten alertar de que algo está ocurriendo. Y cuando hablamos de esta alerta de que algo está ocurriendo, significa que tenemos que poner atención. ¿Qué pasa en los humanos cuando nosotros encontramos que hay una alerta roja? Bueno, fíjense, tenemos algo que se llama sesgo cognitivo, sesgo de confirmación. Como queremos a fuerza colocar, vender, hacer, decimos, no, esto debe ser una equivocación, a lo mejor no es. Y empezamos a evadir mediante mecanismos inconscientes lo que nos da diciendo alguien. Esto yo se los digo como cuando alguien se enamora y está fascinado y te dicen, oye, no, pero mira, ten cuidado porque... Y no nos escuchamos. Lo que nos digan ni siquiera hacemos nosotros, damos por hecho, porque nos negamos a escuchar la verdad. Y ya que suceden los hechos, ya que teníamos fraude o ya que nos vieron la cara, pues decimos, no, sí tenía mucha razón. Ahora bien, ¿quién es más vulnerable para los fraudes? Las estadísticas nos dicen, las pymes tienen mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen menores controles, porque son empresas de jóvenes talentosos en su mayoría, emprendedores, en la cual han tenido la confianza y la creencia. ¿Y qué ha pasado? Que caen en esquemas fraudulentos, porque mucha confianza también es mala. Y cuando caen en estos esquemas fraudulentos son más difíciles de recuperarse que una empresa grande. ¿Por qué? Porque las empresas que son mayores, tienen mayores elementos para enfrentar y confrontar sus fraudes, y también tienen mayores elementos de actuación. Pueden inmediatamente intentar mitigar sus riesgos. Pero aquí el tema es cómo podemos nosotros prevenir potenciales daños económicos. Bueno, el primer tema son las mejores prácticas. Las mejores prácticas implica asegurar en una metodología de control de confianza quienes van a integrar una organización. ¿Y cómo puedo saber hoy día? Cuando estudiamos en Monterrey, hacemos una maestría en Estados Unidos o hacemos otra especialidad en Dubái, ¿cómo puedo saber si los documentos que me están presentando son ciertos y la persona que tengo enfrente es quien dice ser? Y ahí es donde estos esquemas de predicción mediante data analytics, inteligencia artificial, el análisis de datos, porque también es no solamente lo que nos va a arrojar esta sistematización, sino cómo lo analizo yo. Esto es muy importante para generar vínculos y ahí va el conocimiento humano. Y cuando hablamos de estos temas es ¿por qué alguien que tiene la intención de cometer un fraude no lo noto en la primera entrevista o no lo noto cuando estoy haciendo una revisión? Primero, porque yo no estoy pensando en que es algo que yo creo que todos tendríamos que ir ya modificando nuestra manera de ver las cosas, que somos proclives a cometer esto. Segundo, que son encantadores. Las personas que tienen la intención de cometer fraudes, realmente no se los van a decir. Nadie va a llegar a decirles que vienen a tratar de engañarnos. Tercero, que al romper la primera pared de blindaje de la organización y entrar, pues se vuelven vulnerables. Si tuviéramos un esquema de control de confianza, de que antes de que lleguen al proceso para el reclutamiento pudiéramos verificar quiénes son, sería maravilloso. Si pudiéramos verificar quiénes son los clientes, ahí está el otro tema, los proveedores. Y los proveedores, hay un alto número de proveedores que están, dijéramos, que fueron creados para cometer y defraudar empresas, grandes fraudes. ¿Qué virtud tienen? Virtud entre comillas. Bueno, que tienen mucha paciencia, generan confianza en las organizaciones, entran a hacer negocios con ellas
Están un año pagando puntualmente, hasta de más, y al generar la confianza ya es el siguiente año donde cometen sus fraudes. ¿Quién verificó sus antecedentes? ¿Quién supo quiénes eran? ¿Se hizo alguna otra revisión de los mismos año con año? Yo siempre sugiero que tendríamos que hacerla de manera anual, una revisión para saber quiénes son sus clientes, con quién tiene operaciones, quiénes son los terceros con los que se vinculan. Hoy con el tema de la ley para prevención del lavado de activos y todos estos temas vinculados a la actividad delincuencial, hay mucha responsabilidad de las organizaciones y debemos saber con quiénes estamos haciendo negocios. Y entonces resulta que los proveedores desaparecen, cometen fraude, nadie revisó, desaparecen los expedientes e incluso tenían personas dentro de la organización. Y al tener personas dentro de la organización, facilitaron que se cometieran esos hechos. Entonces, ¿cómo pude revisar con quién tenía negocios si lo que me dice es cierto, si la información, el objetivo de su empresa es el correcto, si es acorde a lo que dice la escritura? ¿Cuántas empresas fachada no están creadas en el país hoy día? Miles, no tienen ustedes ni idea. Y Nuevo León, por ejemplo, es un estado donde se crean miles de empresas fachadas. Normalmente están ustedes ver diariamente los primeros encabezados de prensa de investigaciones periodísticas muy serias, donde hay no solamente el esquema completo, sino cómo realizan, quiénes eran los socios y que desaparecen. Entonces, todos estamos en un riesgo bajo esta situación. Y lo que queremos es el uso de la tecnología, pero más allá de la tecnología, también nosotros necesitamos aprender a escuchar lo que nos están diciendo y analizar. Me dan una información y también yo tengo que aprender a hacer la parte que me corresponde. Y esto aplica en todo sentido. Voy a cobrar facturas, voy a ver quiénes son los clientes, con quién están haciendo negocios, con quién ellos compran sus insumos, a quién le están haciendo, con quién venden, en fin. Este es un caso que digo platicado porque obviamente al ser de los casos que yo investigo, pues debo guardar la absoluta confiabilidad que amerita el caso. Es en este caso de factoraje que pasó hace algunos años, bueno, de fraude, pues que de factoraje, es una empresa que empezó a colocar o a vender las facturas para que le fueran dando en este contexto el apoyo para realizar. Aquí puse en qué consiste el factoraje. Déjenme ver si tengo para qué, no lo tengo acá. Déjenme leerles, porque obviamente eso no me lo sé de memoria y no tengo que saberlo de memoria, en qué consiste el factoraje, ¿no? El factoraje, que es algo importante, déjenme encontrar mi hojita. Está. El factoraje, donde se colocan facturas y se cobra una comisión para que en tanto cobran el proceso, esta empresa comercializa sus cuentas por cobrar. Es decir, vende sus facturas, entre comillas, a una financiera para obtener efectivo de manera inmediata y que pueda continuar su operación. Y este tipo de financiamiento, que es un financiamiento legal, les permite adelantar el cobro de sus facturas, utilizarlo para otros temas y hacer una cobranza de alguna manera, dijéramos, lógica, adecuada. En este caso, la empresa empezó a tener negocios con la financiera, en donde le dio durante cerca de año y medio, cerca de 40 millones de pesos. Muy bien todas las operaciones que hizo, generó confianza, perfectamente los pagos. Y bueno, pues también la financiera ganaba, pasó año y medio y empezó a pedirle más dinero, iba aumentando el monto para hacer algunos negocios, dijo él, con empresas en China y que estaba muy bien todo. Y bueno, imagínense cuánto había ganado ya la empresa y se sentía muy contenta de contar con este cliente.
realizó unos acuerdos de factoraje, unos acuerdos muy simples de 2 hojas, los revisé todos, en los cuales bajo ninguna circunstancia hizo una debida diligencia al cliente. Nunca. Cuando le pregunté, le dije, ¿por qué no hiciste la revisión de la persona? Me dijo, no, es que un año habíamos trabajado muy bien. Entonces, lo primero que alguien genera confianza y que va a engañarles, va a generar esa confianza. Bueno, y entonces en este contexto se presupone que con lo que le iban financiando, pues él hacía otros negocios. Pero resulta que con lo que le iban financiando, le devolvía, era un esquema Ponzi. Ponzi es un esquema fraudulento en el cual le iba devolviendo el supuesto préstamo a la financiera. Y entonces la financiera no revisaba el origen y la aplicación de los recursos y no se daba cuenta de que estaba siendo utilizado. Entonces llegó un momento durante la pandemia, 3 meses o 4 meses, donde dijo que tenía que le aguantara 3 meses porque la empresa de China donde le había vendido los productos, pues no tenía problemas por el tema de transporte, que cuando le dieran, pues iba a cumplir. Pero no, las empresas chinas que eran inexistentes, eran empresas fabricadas, creadas, que cuando hicimos la investigación, eran un buzón, nadie las conocía, se crearon ficticias, las facturas que presentó para facturaje también eran apócrifas. No tienen ustedes idea de cómo se fabrican hoy día las facturas, ¿eh? Hoy mismo se siguen haciendo de esta naturaleza, con todo y la cadena. Vamos, cuando ustedes entran al QR, los mandan nada más al sitio del SAT, que no tiene absolutamente nada. Y entonces, el quebranto o el fraude que realizó fue de cerca de 42 millones de pesos, en los cuales cuando se intentó la recuperación, pues las facturas no eran acordes, eran muchas apócrifas, la empresa era inexistente, había creado 3 filiales en Estados Unidos y una en Latinoamérica, donde enviaba el recurso que recibía, y por supuesto que esto se convirtió, fíjense qué interesante, en un asunto del orden civil, porque te dicen es que tú confiaste, tú diste, y entonces no es una cuestión de orden penal, porque antes cumplió, entonces velo desde esa parte de vista. Cuando se hizo la denuncia en Estados Unidos, pues a las autoridades americanas no había un delito en ese entorno de ellos y no hubo nada que hacer. El dinero pues, desaparece, son empresas fachada, son delincuentes, estos sí con nombre y apellido. Déjenme decirles que hasta conocidos de alguna manera, no me refiero a conocidos en contexto, sino que existen. Pues. Entonces, si esta financiera, si hubiera tomado la atención, pues más que atención es un proceso obligado de verificar los socios, se hubiera encontrado con que el padre de uno de ellos todavía está en la cárcel en un país en Europa por defraudación. Tiene más de 15 años ahí por esquemas vinculados. Si hubiera dado cuenta de la creación de las otras empresas en otros países sin que le informaran y sin que estuviera en el acuerdo y toda la información que dio sobre las empresas. Si hubiera dado cuenta que aquí en México tiene más de 6 procesos por fraude del mismo orden y del mismo sentido, pues que llevan años y que no van a llevar a nada. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas cometieron esta serie de actos intencionales engañando y no de buena fe, de mala fe. ¿Y qué pasó? O sea, está el quebranto, es un quebranto grandísimo y no hay cómo recuperar. Entonces, el tema es aquí, ¿quién puede hacer un fraude? Cualquiera. ¿Quién puede ser víctima de un fraude? Cualquiera. ¿Podemos hacer algo para prevenirlo? Sí. ¿Podemos hacer algo para detectarlo? También. Y entonces las alertas y el modo en que nosotros abrimos los ojos y caminamos como empresas y también como personas, por supuesto, que somos responsables de los procesos, puede hacer distinto el tipo y el modo de un fraude. Podemos prevenirlo, podemos saber con quién no vamos a hacer negocios
incluso sin ninguna fricción, no necesitamos friccionarnos con alguien para informarle que hemos decidido no tener negocios con ellos. O sea, podemos hacerlo de una manera educada, podemos hacerlo de una manera como cuando alguien genera uno o pide un crédito y te dices pues, que no eres, no eres idóneo para ello, o puede uno darle larga, dice no le gustó, yo no tengo la información y no tengo la información, o puede uno también decir que no se va a decir. O sea, cada quien elige cómo decir, pero se evita de fraude. Y entonces, sí creo que es importante que aprendamos que las empresas y las personas tenemos los elementos para poder prevenir. Y el tema es cómo hacerlo, qué tenemos que hacer. Y en el contexto de la confianza, entender que el robo de identidad es uno de los delitos más recurrentes hoy día, se ha exponenciado en más del 500%. Pueden ustedes entrar a las estadísticas de Conducef en México, y el robo de identidad implica varias cosas. Implica la creación de perfiles falsos, no solamente en redes, en internet, sino que yo me presento con toda una serie de documentos falsos. Fabriqué el acta de nacimiento, fabriqué el INE, fabriqué listados de cuenta, son identidades plásticas. Y esto sucede hoy día y nadie sabe quién es la persona. Entonces, no nos quedemos pensando que está en manos de otros detectar, sino en manos de uno, y que las personas que contratemos tienen que tener la capacidad, el intelecto, las competencias para poder atender terceras partes, para poder realizar análisis, pero que es imposible que una persona pueda realizar una investigación y un análisis a partir de lo que tiene si no cuenta con elementos externos que se fabrican como un rompecabezas. Toda la información que hay en una persona, en las redes abiertas, en las fuentes abiertas, nos puede ayudar a construir esos perfiles y saber con quién estamos haciendo negocios, con quién estamos tratando, quiénes son las personas que están en nuestro alrededor y aprender a cuidarnos más. Y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros y que habremos de considerar. Con esto yo concluiría esta charla. No sé si hay algún comentario, una cuestión que consideren los organizadores. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Es la primera del periodo financiero. Gracias. Quería preguntarte, hablaste de que creció 500% el robo de identidad. ¿Tendrías datos enfocados hacia Nuevo León? ¿En qué periodo primero creció? Y segundo, normalmente hablaste de un ejemplo de facturaje. Las grandes empresas generalmente ayudan a sus cadenas de valor utilizando este tipo de servicio. Generalmente son muy costosos y la mayoría de las demandas vienen por lado de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? De hecho, hay empresas grandes, los nombres vienen conectados en uno, que se apalancan de un apalancamiento financiero en los proveedores hasta 3 o 6 meses. La mayoría de las empresas pymes no tienen opciones de recurrir a esto. ¿Estarían ustedes enfocados a ese grupo de empresas, pequeñas empresas? Hay tantas aquí en Nuevo León, el 85-90% aquí se encuentran. Yo te contesto una parte de la que me corresponde con mucho gusto. Es los datos, no los tengo yo en Nuevo León porque los saco de Conducef. Conducef debe tener quizás esos datos, o el sitio de Secretaría de Hacienda donde tengan que ver con delitos financieros. Pero bueno, ojalá lo tengan así seccionado, porque otro de los problemas en nuestro país es que estas altas redes de corrupción, y corrupción hablo de financiera, porque obviamente hay muchas personas que están vinculadas en esto, pues tratan de que no haya estadísticas. Entonces, sí, cuando usted tiene los datos sobre ello, las denuncias que ha recibido y demás, y la cosa es que no hay controles preventivos que tendrían que haber en la incluir, y bueno,
Y la segunda parte de quiénes son, pues como yo no soy la empresa, no sé si alguien de la empresa quiere responder de que dice si están dirigidos, ¿no? El 500% según lo que leí en Conducef fue 3 años, ¿eh? O sea, de hace ese dato, ahí no te lo dice, es exponencial. Pero por favor, chécate el sitio de Conducef para que vean cómo, y eso que estamos hablando, que Conducef tiene ese dato, fíjense, Conducef es el área de la Secretaría de Hacienda, que es para la defensa de los servicios financieros, ¿no? Que bueno, yo digo que casi siempre ganan los bancos y quedan coraje porque no hacen lo que tienen que hacer realmente y legalmente y sentarlos, pero te habla nada más, mira, de esas estadísticas a partir de las denuncias que reciben para que intervengan, porque resulta que te roban tu identidad, obtienen créditos bancarios, te enteras hasta que te dicen que tienes un crédito por un carro que sacaron en Chihuahua, pues, oiga, no era yo, ¿y quién tenía que haber verificado la identidad? El banco. ¿Quién tendría que haber dicho, a ver, con quién estoy? El banco. Y entonces te hacen que pague y es un lío. Digo, perdónenme, lo digo públicamente, yo tengo una columna también semanal, sin embargo, lo digo públicamente, nos falta mucho para que el gobierno atienda estas cosas, pero los datos están ahí, ¿no? Hablando de lo que comentas, hay casos de gente con el nombre de identidad, hacen los cargos y hay toda una red dentro del banco, con empleados y con directivos que se dedican a eso, que están coludidos. Conozco bastantes casos aquí, ¿no? Y gente que está pagando ante las autoridades con ir a firmar y todo lo que son. Las autoridades son totalmente cuadradas y el poder del banco tiene que ver mucho el nombre, ¿no? Es correcto y por eso es la parte, yo no sé si la Corte ya determinó algo al respecto, pero la obligación del banco es precisamente ver con quién hace negocios, tener estos sistemas y haber hecho la validación, conoce a tu cliente, pero obviamente, déjame que les diga como con las empresas fachadas que sí fueron con estos clientes fachadas. Si yo tengo ya esa red delincuencial adentro, ¿quién va a llegar a decir, ah, sí, sí le hice el due diligence, aquí está, pues si estoy de acuerdo en que se haga, o yo voy a obtener una ganancia? Entonces, realmente, ahí es donde algunos casos se han ganado cuando se hace una denuncia, pero bueno, se va al ámbito civil o mercantil, las personas tienen que hacer todo esto y se determina que la responsabilidad de la verificación de la persona era del banco, de la institución financiera. Entonces, igual, las pymes y demás tienen que protegerse en este sentido para saber con quién hago negocio, que no las lleven al baño. Hola, gracias. Francisco Zúñiga, Multimedios. ¿Qué tanto ha crecido esta industria del fraude en los últimos años, dado que vemos que la tecnología ha facilitado? Esto implicaría que cualquier persona, bueno, hasta un adolescente podría hacer un fraude desde el escritorio de su casa, ¿no? ¿Qué tanto ha crecido esto? Y si hay una manera de medir en pesos y centavos. Fíjate que en México no existen estadísticas. Reitero, eso es, yo creo que es parte del ocultamiento. Cuando yo no sé aquí, yo en lo particular he tenido como 30, no más, nada más en este año, más de 30 intentos de fraude. Digo, no hay un día que no lleguen correos de estos fraudulentos, donde de mensajería, ahora ya son de Netflix, ayer recibí uno que dije, este es nuevo, el oso, déjame decirte de qué era, no me acuerdo de qué era, de Comisión Federal, ahorita no me acuerdo de otro, ayer fue uno de esos. Todos, alguien cae, las personas mayores, las menores, los jóvenes, las personas que creen que sí le están cobrando, que tienen un problema legal. Y en este sentido, únicamente se podría hacer una estadística que hacen sobre las denuncias. Pero yo, que me dedico a esto, les puedo decir que sí se ha incrementado en muchos casos a nivel individual, pero que las empresas han optado por implementar controles, automatización, temas que les ayuden a conocer con quién están haciendo negocios, a conocer a sus proveedores, a evitarse este tema de alguna manera de caer en robo de identidad y que puede ser parte de la actividad delincuencial. Entonces, eso ha reducido muchísimo el porcentaje, pero no hay una estadística en México, pero sí les digo que ha
incrementado el tipo de fraude y se va modificando. Fraudes, por ejemplo, de supuestos proveedores que se dirigen a las empresas a decirles que tienen una auditoría y que necesitan cambiar por correo, modificar su cuenta bancaria. Y yo no me explico cómo las personas de este lado, sin haber hecho la validación de quiénes son, de que sean y todo un proceso de control, hacen el cambio de la cuenta y el dinero se va a otro país, a otro sitio. O sea, fraude tienen ustedes que pensar que cada paso que hacen hay productividad al fraude. Es lo que les puedo recomendar. Buenos días, Brenda González de Canal 28. Hay todavía mucha resistencia de las empresas para utilizar la tecnología y así evitar fraudes. Y si tienen idea también del por qué. Fíjate que más que resistencia, es algo bien interesante, porque es igual con la capacitación. Yo también digo, ¿por qué las empresas no quieren invertir? Porque no es gastar, es invertir en tecnología y en capacitación de las personas. Porque la tecnología por sí misma pues, no se maravilla, necesitas capacitar a las personas para que entiendan con quién van a tratar, cómo entrevisto a alguien, cómo obtengo información, cómo puedo ver las banderas rojas en documentos, ¿no? O sea, yo me siento y sé si este documento tiene inconsistencias, si me da señales de que hay algo hacia dónde debo. Pero es algo que uno no entiende y yo lo veo ahí, pues como que son todos, perdónenme que se los diga esto y hablando en esta tierra, pero es algo que no quieren invertir. Las empresas que tienen una visión estratégica y empresarial, por supuesto que invierten en ello, lo buscan, ven alternativas, cuál es mejor, cuál es la función, y esas son las que han reducido sus niveles de fraude. Y lo han hecho a partir de que les pegó ya unas y otras previniendo. En Latinoamérica nuestra cultura es un poco como dices, ¿no? O sea, llegas tú y oyes que te dicen, no, es que no quiero, porque es mucho invertible o esto. Y yo digo, bueno, pues finalmente las broncas son de ellos, porque cuando ya les hago su investigación y les digo, esto pasó por esto, siempre tiene que ver con quien hacía esto eran personas. Digo, ¿por qué no tienes un sistema y que realmente no es caro? Pues son sistemas que te facilitan la vida y entonces te ayudan a que tengas grandes pérdidas. ¿Por qué los seguros de vida, compañeros, cada año son un dinerado que pagamos? ¿Por qué creen? Porque nos impactan el concepto de fraude. 34% creo que subió este año de carros y de datos médicos. De carros tienen una bronca terrible. Déjenme decirles que hay un esquema ahorita, por ejemplo, de montachoques. Aseguran los carros, obviamente, supuestamente carros también de alta gama, y después te obligan y hacen una simulación de choque y amenazan a las aseguradoras y que les paguen, les cierran la puerta de sus oficinas. Esto sucede en la Ciudad de México. Y ya saben que es un montachoque, y ¿por qué no revisaron mediante estos sistemas con quién contrataban y quiénes eran antes de? Y entonces, pues, cuando hicimos alguna revisión en una de ellas, pues resulta que eran los dirigentes de esta organización, de esta otra. Bueno, eso se pudo haber prevenido. Entonces, bueno, ojalá con la rapidez con que les pagan a estos delincuentes, nos pagaran a nosotros cuando tenemos un percance y estamos, bueno, ahí sí les dan de muerto. Entonces, ese es el tema, ¿no? Porque yo pienso que ahorita ya están tomando conciencia y es muy importante. Sale más caro no tener algo que nos ayude a saber con quién hacemos negocios y entender si son las personas y los proveedores que dicen ser y hacia la reputación, porque finalmente el costo reputacional es muy alto, ¿no? Es algo importante. Yo, Adriana García de ABC Noticias. Usted hace rato comentaba acerca de que ha incrementado el fraude. Si tiene datos de si Nuevo León ocuparía de los primeros lugares en que se cometieran fraudes, y asimismo, pues también Nuevo León se caracteriza por la llegada del nearshoring de nuevas empresas extranjeras. En ese sentido, Nuevo León estaría en riesgo precisamente de ante este mundo económico, pues que cayeran fraudes. Gracias. Sí, no hay
Le digo, no es que yo las tenga, no existen estadísticas serias, pero por supuesto que el nearshoring, todo el desarrollo, cualquier desarrollo global y esta gran oportunidad de comercio en nuestro país, tiene el lado oscuro del desarrollo. ¿Y con quién voy a hacer negocios? ¿Quién es esta persona que viene de China, de Hong Kong, de Medio Oriente, de Nuku'alofa, ¿no? ¿Quién es? Necesito saber con quién voy a hacer tratos. Y aquí es donde tenemos que tener la herramienta forense, es un conjunto de herramientas forenses para poder entender, saber y no desbocarnos, la palabra que yo usaría es desbocarnos, porque miren, también tiene que ver con la personalidad de cada individuo. Si yo tengo una personalidad que me desboco y no quiero escuchar y quiero, no, este es el del negocio, y siento que la oportunidad se me va a ir porque así me la venden, me la hacen sentir, soy más proclive a cometer el fraude. Entonces, con mayor razón, estados como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, que son de los mejores para estas actividades, tienen que contar con la herramienta forense, con los sistemas, con la integración global, porque hablamos de integración global. Esta empresa, ¿qué tiene en Estados Unidos? ¿Cómo está en Rusia? ¿Tiene negocios en Ucrania? ¿Tiene negocios en Latinoamérica? ¿Cómo podemos saberlos desde aquí si no tenemos un análisis real de estos casos? No hay otra manera. Vaya. Gracias. Plácido Garza de Dona.com. ¿Tienen ustedes alguna estadística que hable del monto anual de defraudación a las empresas privadas? Ese es la primera pregunta, y si me lo permite, ¿puedo hacer una segunda? Esa es muy corta de responder. La segunda, ¿qué hay de los fraudes que se cometen dentro de las instituciones de gobierno? ¿Tienen ustedes injerencia en ello o no? Gracias de antemano por la respuesta. Gracias. ¿Dónde está? Acá hay internet, ¿no? Acá se puede ver. No. Yo te puedo dar el dato. 5.021 millones de pesos en el ¿Mande? 2023. 5.021 millones de pesos. Sí, a ver. Hola. Sí, mira, a nivel empresarial, en el 2023 el dato que tenemos es de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos durante el 2023. 5.000 millones de pesos. Al año, Durante el 2023. la iniciativa privada. Sí. ¿Lo tienes, perdón, lo tienes segmentado a nivel regiones o a nivel entidades? Porque nosotros tenemos un dato de que Nuevo León es uno de los estados que sufren más la defraudación del tipo que ustedes manejan. Pero quiero contrastar el dato que nosotros tenemos. No, el dato segmentado por región no lo tengo, pero lo podemos conseguir. Gracias. Tu segunda pregunta, gracias. Sí, siempre es importante que ustedes tengan, como comenta nuestra compañera, su dato, la fuente y demás. El tema es que trata todo el mundo de esconder cuando puedan para ver, pero no tiene que ver con México como tal, sino les decía que es una muestra, un muestreo que hacemos en ACFI Internacional, donde se establecen todos estos, el reporte de las naciones, donde se establecen estos mecanismos, y las empresas tienen una pérdida anual de casi el 5% de los ingresos, y eso es algo también muy importante. Y el tema de corrupción gubernamental es que si hay fraude, pues más que fraude es desvío de recursos, especulado, es conflicto de interés, son negocios irregulares, que todo esto, miren, si esto se usara en gobierno, podrían saber si es una empresa fachada, quién está atrás, quiénes son los representantes, cómo están los vínculos, ¿no? Pero bueno, no lo haces porque quienes operan esta alta corrupción, pues no tienen interés en que se sepa, y es algo muy cotidiano, ¿no? Y miren, mientras más grande es el nivel, vamos a decir, de oportunidad, si hablamos de Nuevo León, pues tiene un mayor número o oportunidad de fraude, porque hay más industrias globales, porque hay más personas, porque hay más dinero, porque es de los que producen mayores ingresos. Entonces, el nivel del fraude, por supuesto que se va a ir incrementando con relación a los estados que sean. Y la cuestión aquí es que sabemos que existen, porque les digo, ustedes pueden ver que hay empresas fachadas, hay fraudes, hay desvíos, hay todo lo que existe, cuando han tenido inclusive en gobiernos también
presos gobernadores y bueno, ¿quiénes más ustedes lo saben? ¿No? Entonces, ahí están los riesgos, la cosa es cómo vamos a manejar. Sobre todo que la iniciativa privada, que si es su lana, pues la cuiden, ¿no? O sea, es el que más nos preocuparía de alguna manera. Aquí una pregunta más. Buenos días para todos. Juan Sánchez de Almueres Asociados Consultores. En este ámbito, con todos los fraudes que ya estamos enterados nosotros, tú que estás más involucrada en esto, ¿hay alguna novedad, algún nuevo que hayan sacado? ¿O siguen con lo mismo o han inventado algo nuevo? Los modus operandi, bueno, los modus operandi van escalando. Obviamente, para hacer empresas, necesitamos empresas fachada, que desaparecen, tienen dentro de los bancos socios, vamos a decir entre no socios, sino, bueno, socios delincuenciales, porque abren cuentas que cierran, cuentas que se desaparecen. He también investigado, por ejemplo, en algunos notarios del interior del país, que hay también, por ejemplo, evasión de impuestos, simulan pago de impuestos al Estado o los municipios, y no es cierto, no están llevando a cabo ese pago de impuestos que corresponde, y están falsificando las notas. Ahora imagínense cuántas compraventas o integración de sociedades hay en el país y cuántos millones se llevan simulando ese pago que el interesado sí le paga al notario, ¿no? Y ellos no lo enteran. Entonces, empresas fachada, desvío de recursos, facturación apócrifa, ¿no? O sea, hay decenas, y lamentablemente Nuevo León es uno de ellos, donde se fabrican, ¿no? Hay todo este contubernio para fabricación de estas facturas que finalmente no son auténticas y que causan un quebranto y es un método de evasión y elusión fiscal. Y aquí también está el robo de identidad que se ha exponenciado. Entonces, dijéramos que el nuevo enfoque también tiene que ver con los sistemas, o no sistemas, con el fraude cibernético. Es rápido, la gente cae inmediatamente y es, bueno, olvídense, aparte de criptomonedas, que aunque es en menor rango, también impacta más porque no todos lo usamos. Pero sí, lo que es la ciberdelincuencia se ha incrementado notoriamente en materia de fraudes. Perfecto. Muchas gracias, doctora Muna. Le agradecemos la participación. Gracias. Gracias. Un aplauso. Antes de presentar a Daniela Vega, que va a presentar una solución que nosotros hemos desarrollado en CPL, que está enfocada en resolver muchos de los problemas que hemos estado platicando, me gustaría además redondear un poco la plática que nos dio la doctora Muna. Creo que lo que nos podemos quedar, y obviamente podemos entrar a más debate al respecto, es el fraude tiene una complejidad porque, sí, por un lado tenemos el fraude de identidad, pero ese es solo un tipo de fraude, ¿no? Había algunas preguntas que mencionaban, oye, hay estadísticas. Recientemente la CONUCEF implementó un reporte que se puede hacer en internet que se llama PORI, que es posible robo de identidad, que es algo bastante nuevo. Hay menos de 100 reportes que se han presentado el año pasado por este tipo digamos, de situación. Es algo que también apenas implementó. Las sociedades de información crediticia ya implementaron también claves de observación, ¿no?, de robo de identidad. Hay una clave en Buró de Crédito que es RI, ¿no?, donde cuando hay un robo de identidad, la sociedad de información crediticia está obligada, digamos, a poner esta clave de observación en los reportes de crédito. Pero adicionalmente al robo de identidad, que es un fraude y claramente es el fraude más importante, existen los fraudes transaccionales, los fraudes que son realizados por malas prácticas operativas, que tienen que ver con procesos, que tienen que ver con personas. Pero adicional al fraude financiero, ¿no?, y obviamente la reunión como el tercer estado que más contribuye al PIB a nivel nacional, pues naturalmente concentra una gran cantidad de empresas, actividad económica y financiamiento. Las empresas también tienen necesidades de resolver estos problemas. Las empresas le venden crédito a sus clientes, las empresas toman crédito de sus proveedores,
Las empresas tienen que saber con quién trabajar, con quién le pueden dar crédito, a quién le tienen que vender, a quién le tienen que comprar. Y en un mundo tan digital, en un mundo donde la presencialidad cada vez es menor, es importante que estas herramientas cuenten con herramientas para poder resolver estos retos que vienen aquí. Y uno de los grandes problemas, y aquí hago la introducción para que Daniela Vega nos platique al respecto, es que estos sistemas tecnológicos, y comentaba la doctora Ana, son sistemas caros, ¿no? Y muchas veces las empresas no los implementan, sí, por malas decisiones, pero muchas veces también no los implementan porque son sistemas que no son accesibles para todo el mundo. Los sistemas de prevención de fraudes, los sistemas de prevención de antecedentes, de KYC, de KYB, normalmente son sistemas muy costosos. Son sistemas desarrollados por empresas internacionales que no son accesibles para la pequeña y para la mediana empresa, y que a lo mejor las empresas grandes o los grandes corporativos pueden acceder a ese tipo de sistemas o softwares. Pero una pyme, una microempresa, una mediana o pequeña empresa, seguramente le costará mucho trabajo, tendrá que destinar gran parte de su presupuesto anual para poder acceder a este tipo de herramientas que muchas veces, como decía, solo son para las grandes compañías, las grandes financieras y los grandes bancos. Entonces, sin más preámbulo, y obviamente al final vamos a hacer una sesión más larga de preguntas y respuestas para platicar al respecto y darnos la oportunidad de conversar sobre este tema, que claramente es un tema que es bien importante. Voy a presentar a Daniela Vega. Daniela Vega es Startup Product de Sergelit. Ella es una persona encargada de este producto que queremos presentar, que tiene que ver con X-Data. Es una solución que nosotros tenemos para prevenir fraude y ayudar a las empresas a conocer a sus clientes y proveedores. Y bueno, les pido un aplauso para Daniela y gracias a todos. Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar acá con nosotros. Justo, como resumiendo un poco también lo que decía la doctora, me quedaron dos cosas muy importantes de lo que ella dijo. Cómo la tecnología realmente puede ayudar a las empresas y cómo podemos tener un sistema que esté avanzando a la misma velocidad que avanzan las personas que están dedicadas al fraude. Ellos están todo el día pensando cómo llegar y generar esas nuevas formas de hacerlo. Nosotros desde Sergelit hemos venido trabajando en esta herramienta que justamente quiere darle la facilidad a todas las empresas para poder tener en sus manos, en su poder, la forma de analizar esta información y la forma de analizar empresas. X-Data de Sergelit. ¿Qué pasaría si alguno de tus clientes o proveedores son empresas con un gran volumen de deudas, con poca estabilidad financiera o que pertenecen a listas negras? Situaciones como estas podrían poner en peligro la continuidad de tus operaciones. En Sergelit sabemos lo importante que es trabajar con una red confiable. Por eso, en pocos minutos podrás evaluar tu red empresarial con X-Data, una herramienta digital que te ayudará a tomar decisiones financieras inteligentes con información de riesgos en tiempo real, donde podrás ver el detalle de los negocios con los que trabajas o piensas colaborar. Gracias a nuestro network de más de 1 millón de empresas y el uso de diferentes modelos de inteligencia artificial, podemos analizar las relaciones totales que existen entre ellas de manera única. Al contar con tanta relevancia como la tendencia de ventas, diversificación, comportamientos crediticios de las empresas, socios y más, contarás con la tranquilidad de trabajar con una red confiable. Fortalece tu cadena de suministro por medio de inteligencia de datos. Entra a sergelit.com y sé uno de los primeros en probarlo. Bueno, este video que ven es el resumen de cómo funciona nuestro producto hoy en día. Quiero contarles cómo nació este producto. Justamente hace unos meses hicimos el lanzamiento, digamos, en México. Nos había pasado que un cliente quería poder darle una línea de financiamiento a un cliente de él. Y no estaba seguro de hacerlo porque era una venta muy grande, un monto muy grande, y no tenía las herramientas, no tenía la información para tomar una decisión, para saber si efectivamente este partner financiero, este partner comercial era una empresa confiable. Entonces nos preguntó si teníamos alguna forma nosotros de poder entregarle esta información, dado que justamente en Sergelit esta es nuestra forma de analizar tanto riesgo crediticio, riesgo fraudulento, riesgo operacional
cada vez que nosotros generamos una operación financiera. Entonces, dado ese dolor, empezamos a analizar qué otro tipo de dolores en realidad están sufriendo las empresas, especialmente en México, para la gestión de su información y la gestión de sus proveedores y de sus clientes. Llegamos a 4 principales. 1, no hay tiempo ni procesos establecidos para hacer la gestión y el análisis de proveedores o de clientes, tanto de los nuevos como de los que ya conocen y han pasado, digamos, un momento en que han tenido un comportamiento estable, pero luego no hacen un monitoreo del mismo. 2, fraude empresarial. Justo como nos contaba la doctora, en todas las empresas es latente este riesgo y cada vez más hay mayores posibilidades de que pueda afectar a alguna de las empresas. 3, las empresas que daban líneas de crédito no lo hacían de forma adecuada. Entonces, o daban líneas muy pequeñas o daban líneas muy grandes para empresas que efectivamente no las podían pagar después, y esto terminaba complicando la situación para las empresas. Y 4, no tenían claridad de los comportamientos de pago. Entonces, lo que justamente quisimos hacer desde Zeppelin es darle una herramienta tecnológica a estas empresas para que puedan gestionar estos dolores desde la plataforma de Zeppelin. Bueno, ¿y por qué Zeppelin es la empresa adecuada y tiene las herramientas adecuadas para hacer esto? Porque nosotros utilizamos esta herramienta desde hace más de 5 años para nuestro análisis financiero. Entonces, al tener nosotros ya desarrollado esto, lo que hicimos fue darle la vuelta a nuestro sistema para poder ofrecérselo a los clientes. ¿Qué logramos con esto? Que nosotros ya tenemos la experiencia, los datos estructurados y las herramientas para poder darle a las empresas que están con nosotros esta herramienta para su uso diario. Nuestra mora es menor al 0.5% a 90 días. Esto quiere decir que nuestro sistema funciona de una forma excepcional, que realmente nosotros estamos midiendo el riesgo de las empresas con las que queremos trabajar de una forma adecuada. Sí. Y lo que les contaba de nuestra data estructurada no es solo los datos que nosotros tenemos, sino la forma en que los manejamos. Hoy en día tenemos nuestro network de Zeppelin, que tiene más de 1 millón de empresas, que nos permite entender no solo a las empresas que hoy en día ya se han financiado con nosotros, sino sus clientes y sus proveedores, dado que tenemos la información de cada una de las facturas que estas empresas emiten y han emitido durante los últimos 5 años. Entonces, aquí, como están viendo, justamente está nuestra herramienta interna con la que nosotros detectamos y entendemos cómo funcionan más de 1 millón de empresas, con quién están conectados. Si, por ejemplo, hacen triangulación de facturas, este tipo de comportamientos que nos permiten entender mejor si hay potenciales riesgos crediticios o riesgos de fraude de una empresa. Y bueno, ¿cómo funciona Xdata hoy en día? Son 3 simples pasos que cualquier empresa puede gestionar desde el app de Zeppelin. Primero, cuando ya tienen un usuario creado en nuestra app, van a tener una sección habilitada en la que buscan cualquier cliente o cualquier proveedor o cualquier empresa que quieran analizar. Entonces, de esta lista, que hoy en día les contaba tienen más de 1 millón de empresas, van a poder encontrar todas las empresas, o van a poder monitorear todas las empresas que quieran hacer el seguimiento. Después de poder pedirle acceso a la otra empresa para llegar a estos datos, los van a poder monitorear y hacer el seguimiento en tiempo real. Nuestra información se actualiza cada media hora, entonces nosotros también tenemos las características o variables que cada una de las empresas quiera monitorear, las va a poder tener disponibles de las empresas que ha seleccionado. ¿Qué medimos nosotros? Más de 40 variables, que ahorita quiero mostrarles el detalle de cómo esta información realmente nos permite llegar a una conclusión de riesgo de cada una de las empresas, y las empresas pueden personalizar justamente qué tipo de variables son las que más resaltan o las que quieren hacer seguimiento en detalle.
¿Quieres? Bueno, aquí, este es un ejemplo de una empresa real que evaluamos la semana pasada para uno de los clientes que hoy en día ya tenemos usando Xdata en Zeppelin. Tenemos más de 180 empresas desde que lo lanzamos en marzo que ya están haciendo el uso diario de esta herramienta para evaluar no solo clientes o proveedores nuevos, sino para monitorear los existentes y poder detectar cambios. Entonces, por ejemplo, esta empresa que está acá, lo primero que van a ver es una evaluación o una sugerencia de evaluación de riesgo que le da Zeppelin. En este caso, era una empresa con riesgo moderado y en el texto se explica la razón por la que desde Zeppelin le estamos dando esa evaluación. Adicionalmente, salen todas las variables con las que se tomaron esas decisiones. Ventas, compras, volumen de deuda que tiene reportado en buró, las ventas y las compras que tiene esa empresa a nivel facturación en el SAT, mes a mes. Esto es muy importante porque estas son las ventas reales que la empresa está reportando a nivel de facturación, en vez de, digamos, solamente confiar en un documento que justamente, como contaba la doctora, puede ser falsificado, puede ser una información falsa, esta es la información que está efectivamente publicada en el SAT. Entonces tenemos las ventas, tenemos la información de buro de crédito por tipo de producto que tienen adeudado hoy en día, su historial en el tiempo, ha ido creciendo su deuda, bajando, ha aumentado su deuda morosa, etc. Otros datos que son muy importantes para poder tomar una decisión: qué porcentaje de su facturación termina siendo cancelada, qué porcentaje de su facturación es a gobierno, si están listas negras, listas OFAC, personas expuestas políticamente, si su opinión de cumplimiento es positiva o negativa ante el SAT. Y justamente gracias a que nosotros tenemos esta información de nuestro network, tenemos el detalle de cada una de las facturas que una empresa emite, conocemos perfectamente quiénes son sus clientes principales, sus proveedores principales, cómo están distribuidos por industria, cómo están distribuidos por tamaño, y esto justamente nos permite dar un entendimiento completo de si esta empresa es real o no, si realmente tienen una diversificación de clientes que nos permite dar seguridad sobre la situación de esta empresa. Y adicionalmente, digamos, como para poder hacer un análisis completo, adicional a las variables de riesgo, tenemos unas variables que se utilizan para poder hacer un registro adecuado de esta empresa. ¿En qué región está? Si es una empresa exportadora, cuál es su RFC, cuál es su sector, cuál es su actividad, etc. Finalmente, tenemos dos secciones que son muy importantes también para poder hacer un análisis completo de una empresa. Queremos saber cuáles son esas empresas que están relacionadas a esa empresa, porque justamente muchas empresas, digamos, especialistas en fraude, lo que hacen es crear una empresa, después de que tienen un problema, crean otra empresa, el socio sigue siendo el mismo, pero digamos que intentan limpiar el nombre de la empresa simplemente con crear una nueva. Aquí lo que nosotros sabemos es qué socios se comparten entre empresas y justamente podemos notificar cuáles estas son empresas relacionadas. Entonces justamente puede que algunas de estas empresas ya hayan tenido un problema o ya la conozcan por otra razón y que nosotros lo podemos notificar. Adicionalmente, de cuáles son las personas en sí socias de esa empresa. Entonces, digamos, es el general del reporte. La idea y, digamos, el corazón de todo este producto es poder darle esta herramienta que en menos de 3 minutos vas a poder tener todos los datos necesarios para tomar una decisión informada sobre un cliente o un proveedor. Y no nos queremos limitar a que solo lo puedan utilizar empresas corporativas. De hecho, más del 70% de los usuarios actualmente de este producto son pymes que están evaluando a sus potenciales clientes o sus nuevos proveedores, porque justamente han entendido que el riesgo de no tener una herramienta así puede ser mucho peor que simplemente arriesgarse por tener una empresa como un socio o como un partner sin saber efectivamente si es una empresa real. Bueno,
Sí. Hola, buenos días. Oye, muy interesante el herramienta, pero bueno, está platicando algo que me preocupa mucho. Por lo que vi ahorita es una, cómo resguardan información, cada cuándo hacen un análisis de vulnerabilidad y cosas de estas. Y dos, nos presentaste una información que, a reserva de lo que diga la experta, pues a mí me pediste datos muy interesantes para cometer un fraude. Ya sé qué empresa es, ya sé cuánto vende, ya sé qué facturación debe, ya sé cuáles son sus socios. Entonces yo como empresa, es más, ahorita como invitado, no tengo un acuerdo de confidencialidad. Con esos datos yo empezando puedo buscar a alguno de los socios y saber que esa empresa facturó 20 millones. Y para mí ya es alguien que yo pueda vulnerar. Entonces, yo como ahora sí del otro lado como empresa me preocupa que mi información esté así tan expuesta. Mira, Y con este descuido tan grande, ¿no? Digo, a reserva de lo que diga la experta, pero... no, el ejemplo que te mostré es un ejemplo. La información que ves ahí no es real. ¿Y quién es esa información al final? No, entonces, ¿cómo funciona efectivamente para que cuando tú accedes a esos datos sean los datos reales? Cada una de las empresas que da el acceso o que busca una empresa tiene que dar la autorización para que justamente tú, o quien sea que lo esté buscando, efectivamente vea tú y solamente tú esos datos. Entonces, ¿cómo funciona? Yo busco a la doctora y la doctora tiene que dar la autorización explícita, como cuando a ti te consultan en buró, tú das la autorización para que efectivamente alguien vea tu información. Nosotros hacemos ese mismo proceso y es una autorización de una sola vía. Si la doctora da la autorización para que yo haga el chequeo de ella, solo yo puedo ver su información. Si alguien más busca esa empresa, esa otra persona también tiene que hacer la búsqueda tiene que pedir la autorización. Y al contrario, si yo busco a la doctora no puede ver mi información a menos de que yo dé explícitamente esa autorización. Entonces, eso hace parte del proceso de búsqueda y de autorización de cada una de las empresas. Así tú tienes tranquilidad de que tus datos solo se están utilizando para el análisis de riesgo y solo se están, digamos, dando en caso de que tú explícitamente des la autorización. Ok, Dios, está interesante, sí sería bueno que lo explicaran antes para también tener la certeza de ese tema de seguridad. Y sí, obviamente enfocado a ese tema, ¿CERELI está certificado en alguna norma ISO 27, 31, no sé, temas de ITIL, SOC, algo así? Sí, y gracias por la pregunta. Una de las cosas que creo más importantes de CERELI es justamente cómo nosotros resguardamos la información de nuestros clientes. Entonces, tenemos varias cosas que son relevantes, que tienen que ver con, no solamente a nivel de vulnerabilidad, sino ciberseguridad. Estamos alineados con los estándares NIST y ISO 27001, que no solo nos permiten cumplir con condiciones, sino que además con la regulación mexicana, con la CNBB y otras cosas en Chile. Entonces, la verdad que eso estamos avanzando, digamos, líderes en la industria. Lo otro que creo que es importante es también cómo nosotros hemos, y constantemente, todos los días, esto no solamente es algo que nos puedas ver, constantemente estamos identificando fraudes de manera relevante todos los días. O sea, ahora en este minuto, nuestro sistema está identificando fraudes. ¿Por qué? Porque lo hacemos para nuestro negocio core, nuestro negocio financiamiento, pagos, etc. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Nosotros, con la inteligencia que desarrollamos, estamos dándole de vuelta ese valor a nuestros clientes en otro formato, de una forma en la cual ellos puedan aprovechar esta inteligencia, aprovechar estos motores para la relación con sus clientes y sus sistemas de la forma más segura posible. Y además, lo más relevante es que todo ese opt-in que dejamos para los clientes, pues lo pueden decir que alguna empresa deja de trabajar con ese cliente o ese proveedor, puede dejar de participar y puede entrar en otro. Entonces también es muy flexible y muy fácil de usar. De hecho, un módulo de la plataforma te metes y lo haces, es como compartir información en cualquier red social. bueno, gracias a todos.